Muy buenas tardes a todos. Estamos en el bloque de la tarde presentando ahora a nuestro compañero Abraham Fudrini, quien ha preparado un avance de investigación, ha hecho una publicación de un ensayo que será posteriormente un trabajo mayor para crear el Estado democrático descentralizado de Perú. Un ensayo del compañero Abraham Fudrini en el año centenario del partido que vamos hoy día a comentar. El compañero Abraham Fudrini, él es sociólogo, estudió sociología en la Universidad Nacional de San Marcos. Sus estudios de perfeccionamiento para posgrado los realizó en el Centro de Estudios de Realidad Nacional, CEREN, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha escrito otros 5 libros anteriormente. También ha publicado sus comentarios en importantes periódicos del Perú. Él además tiene experiencia gubernamental, ha trabajado en la empresa Electrolima, tiene experiencia también en temas de minería. En fin, Abraham Fudrini es un compañero que además del nivel intelectual, escritor y ensayista, también tiene experiencia en la administración pública. Eso lo ha llevado a que sus ensayos puedan tener análisis no solamente académicos desde el punto de vista de la sociología, sino también de propuesta puntual para mejorar el Estado y la sociedad. Abraham Fudrini ha presentado varios libros, uno de ellos lo tengo justamente aquí, que fue un análisis sobre el tema de la pandemia, el coronavirus y la COVID-19 en el escenario político del Perú, y viene trabajando ya hace buen tiempo una serie de artículos sobre el Estado y análisis justamente filosóficos, analizando las diversas escuelas filosóficas en sus autores sobre los puntos de vista de la creación del Estado. Abraham Fudrini esta vez aporta para el debate del partido con este ensayo para crear el Estado democrático descentralizado en el Perú, el cual lo presentamos en el marco de nuestra segunda Feria del Libro Luis Alberto Sánchez, y le damos un fuerte aplauso y bienvenida a nuestro compañero Abraham Fudrini. Bienvenido, Abraham. Buenas tardes, compañeros. En primer lugar, me siento muy cómodo, muy contento de estar en esta Feria del Libro que ha sido organizada por los directivos del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores, y del que forma parte nuestro amigo el doctor y lo cual es para mí muy grato, pues, que además me acompaña hoy día porque es un conocedor de esos temas. En primer lugar, también quiero agradecer al doctor Marco Antonio Arunati, que es el director de la revista Justo Medio, porque gracias a él he podido entregar a todos la propuesta de mi ensayo, que es propongo una modificación en la Constitución Política del Perú para cambiar la estructura del Estado. Marco Antonio también me apoyó porque él conoce el tema del Estado, el Estado bajo la lupa, que es un documento de análisis de todos los ministerios y del gobierno. Yo no trato el tema del gobierno, yo trato el tema del Estado. Siempre es bueno tener presente que Estado y gobierno no es lo mismo. Estado es lo que permanece y gobierno es lo que se va cambiando. Es como decir, el concepto de las ciencias sociales, la estructura y la coyuntura. La estructura es lo que queda, la coyuntura es efímera, es inmediata, es de corto tiempo, no es de largo tiempo. Puede durar meses, puede durar semanas, pero la estructura, si es dura 10, 15, 20 años. Algunas personas hacen análisis de la estructura del Estado
francés desde la Revolución de 1789 hasta hoy. ¿No? Es increíble. Esa es la estructura, porque hay elementos que deben quedar en la Constitución misma, después de haberse formado ya hasta la Quinta República. Yo he tratado este tema por lo siguiente. Durante 40 años atrás, los peruanos venimos asistiendo a una situación donde los presidentes, casi todos los presidentes, yo diría todos los presidentes desde hace 40 años, están bajo la sombra de la corrupción. Hay una duda sobre ellos, no solamente ellos, sino también los presidentes, antes se llamaban así, presidentes de gobiernos regionales, alcaldes, etcétera, pero principalmente los presidentes de la República desde hace 40 años están bajo ese manto, esa sombra de la corrupción, todos sin excepción, desde hace 39 años exactamente. Incluso cuando se habla de ellos, siempre gana el mal menor, no sé si ustedes saben, ¿no? Siempre gana el mal menor, o sea, algo así como que los dos son malos, pero este es menos malo que el otro, votamos por el menos malo. Claro, yo personalmente no creo que el gobierno de Alan García, entre el último gobierno hasta el 2006, del 6 al 11, haya sido malo, ha sido además muy bueno. Pero sí se abrió pues un fenómeno, como había tanto dinero en Perú abierto, corrupción en todos los niveles de gobierno. Y eso es algo grave, algo problemático, que seguramente alguien tocará en algún momento ese tema. Cuando yo estudié la estructura del Estado, ¿no?, lo estudié con la finalidad de hacer una propuesta para un cambio en la constitución política, en la parte del Estado, y se cambia la estructura. Cuando uno habla de la estructura del Estado se refiere básicamente a tres poderes: al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Es cierto que hay otros órganos del Estado, pero no son poderes, ¿no? Alguna vez se han creado, como la Constitución de 1822, el poder electoral y también el poder municipal, pero no son poderes. El de Jurado Nacional de Elecciones se resolvió en la Comisión del Estado, que la presidía Amprimo, el congresista Amprimo, creo que fue en el 2005, donde se debatió y al final se llegó a la conclusión pues, que no era un poder del Estado, y por lo tanto, como hoy se llama pues, el Jurado Nacional de Elecciones, y no el poder electoral, como lo llamó la Constitución del 2022. En la Constitución de 1820, la Constituyente del 22, por la Constitución de la del 23, en la Constituyente de 1822 se adoptó por primera vez la estructura del Estado con los tres poderes. Eso, desde ahí hasta ahora, no ha cambiado. Es lo mismo, han habido variaciones, algunos han querido poner un poder más, después han salido, pero ahora todos sabemos, incluso ahora se quiere decir que no solamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial son los poderes del Estado. Una ex constituyente de apellido Ledesma estaba hablando la vez pasada, a mí me provocó un poco de claridad, porque habiendo estado en el Tribunal Constitucional y suponiéndose que es una persona que conoce pues, de derecho, estaba planteando que el poder del Estado no solamente son los tres, sino que hay otros más, también decía. Bueno, en fin, cada persona tiene su punto de vista, pero las cosas reales son. En la Constitución de 1822, cuando se creó por primera vez la estructura del Estado, con los tres poderes, más otros dos que después han desaparecido, pero lo que permanece es esa estructura con los tres poderes. Esa Constitución, esa Constituyente, no debemos olvidar que fue los representantes de esa Constituyente eran los peruanos de primera línea, los intelectuales más connotados,
Uno de ellos era, por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión, José Larrea, Francisco Javier Mariatti y otros constituyentes. En total eran pues 78 constituyentes, 79 constituyentes y 38 suplentes en esa constituyente de 1822. Ellos por primera vez estructuraron un Estado donde le dieron un sobrepoder al legislativo. ¿Y por qué le dieron un sobrepoder al legislativo? Porque ellos estaban temerosos de que podría llegar un presidente y a darle enmienda la plana y haga lo que quiera, lo que quisiera hacer. Y la preocupación en ese momento era así, porque San Martín, antes de abrir las puertas para una constituyente, San Martín propuso de que no haya presidente, sino que haya un rey. Incluso mandó una comisión a Europa para traer un rey para que gobierna el Perú. Sin embargo, esa posición no tuvo la fuerza de vida y al final los monarquistas en el Parlamento pasaron a un lado y los republicanos tuvieron el peso de esta constituyente. Se hizo en 2023 y como ellos presentían que de repente podría haber un gobernante que quisiera imponer, eso sucedió pues con la otra constitución, la de 1826, que se llamó la Constitución Vitalicia y creo que duró 45 días, una cosa así, en la cual el presidente de la República iba a ser Bolívar y se iba a quedar toda la vida, algo así como un monarca. Pero eso también se desechó y en corto tiempo, porque la Constitución Vitalicia no tuvo nada de vitalicia y murió pues a los 49, 45 días. Esta Constitución también tiene, la del 23, una característica que es unicameral. En Perú ha habido 3 momentos de constituciones unicamerales. La del 23, la del 1867 y la de 1993. Por supuesto que esta es retrógrada, una posición de poner una sola cámara, y lo hemos visto por las circunstancias que han pasado en Perú, donde se aprobaba, inmediatamente se aprobaba la ley en 2 votaciones inmediatas y no llegaba pues a una cámara que piense, que elabore. Sin embargo, yo creo que está bien que haya el Senado, pero desde mi punto de vista no resuelve el problema a largo plazo en Perú. El Senado va a ser igual, y los gobiernos que tenemos en otros países de América Latina también tienen estos 3 mismos poderes, y también en ellos hemos visto que los presidentes siempre son cuestionados. En Argentina, en Ecuador y en todos los países de América Latina los presidentes son cuestionados y son perseguidos para ser apresados. ¿Por qué? Por corrupción. Entonces, ante esto yo estuve pensando y llegué a una conclusión y dije, yo creo que es necesario cambiar la estructura del Estado. Y digo cambiar la estructura del Estado, y para eso me sirvieron los filósofos de la teoría del Estado, que nosotros los conocemos. John Locke, por ejemplo, un inglés que planteó los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder federativo. No, era lógico, era una época en que las federaciones tenían un peso muy importante, pero el pensamiento de Locke se llevó prácticamente a la práctica con la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que sucedió en 1688, donde por primera vez se incorporó el Parlamento dentro de la monarquía absoluta, o sea, dejó de ser absoluta y se transformó en la monarquía parlamentaria, ¿no? Que hasta ahora hay en algunos lugares del mundo esa monarquía. Yo
Voy a leerles dos citas de dos personas, una muy conocida en el Perú y otra muy conocida en el mundo. Partiré del mundo. Me refiero al doctor Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es uno de los pensadores más finos en teoría del Estado de todas las épocas. Yo diría es tan grande como fue Kelsen, Hans Kelsen, y tan grande como fue John Rawls, que es un norteamericano, los tres ya han muerto, ¿no? Norberto Bobbio dice lo siguiente: la petición de mayor democracia tan insistente en los últimos años se manifiesta en la demanda de que la democracia representativa sea acompañada e incluso sustituida por la democracia directa. Esta democracia la conocemos hace muchos años y uno de los que trató esta democracia fue Jacques Rousseau, que es un suizo que planteó, pues, señalar que había dos democracias, una democracia representativa, la que nosotros tenemos ahora, y una democracia directa, ¿no? Y él creó la forma como podía hacerse esa democracia, y no es casual. En Suiza es el lugar, desde mi punto de vista, donde el Estado funciona mejor que otros estados, casi todos los estados del mundo, y ahí hay una democracia directa, porque hay un Estado, pero también hay una participación efectiva de la población que participa vía iniciativas populares y referéndums. Si alguien quiere hacerla como se quiso hacer las Olimpiadas de invierno hace como 5, 7, no recuerdo cuántos años, en un cantón de Suiza, se pone a votación y no se hizo esa vez. No se hizo ¿por qué? Porque la gente no la aceptó, porque allá se hablaba mucho de la corrupción entre los que manejaban estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y ellos, pues, tienen mucho cuidado en lo que aceptan, porque saben que su impuesto está ahí y son gente consciente. Pero no solamente la democracia directa se da en Suiza porque algunos dicen porque son inteligentes, bien formados. Suiza se crea en el año 1293 y cuando estaba en 1293 y se dio la batalla de Morgarten, sus armas de ellos ni siquiera usaban caballos. Por primera vez le ganaron a los señores feudales de Alemania que llevaban caballos con armas modernas. Le ganaron la guerra de Morgarten, con lo cual se selló prácticamente la libertad, la independencia de los primeros 3 cantones que formaron Suiza. No recuerdo ahora bien el nombre, Suiza, Baden y bueno, y otro más, pero esos 3 se unieron precisamente para defenderse de la caza de Alemania y de otros países que siempre querían invadir a Suiza. Desde ahí, ya en el año 1848, en Suiza se formó, pues, el Estado descentralizado, abierto, la Confederación Suiza, la Confederación Helvética, que se creó ya con mayor cantidad de cantones. Cantones son estados, ¿no? Y se llevó a formar, pues, ya una sociedad que hasta hoy es ejemplo de cómo se gobierna. Yo le llamo casi una forma de socialismo, porque los mismos municipios, por ejemplo, hay cantones que son ricos, otros que son más o menos. Ahí no existe la pobreza como la conocemos acá, pero sí hay unos que tienen más dinero que otros. Sin embargo, hacen ahí un fondo con impuestos y hay una redistribución de los ingresos municipales entre todos esos cantones, que son 26. En realidad son 21 y 6 semicantones, 26 semicantones.
Semicantones porque están divididos, a veces se dividen por idioma, por diferentes razones, y se forma una solución. Y allá el Estado pues tiene dos grandes partes. Tiene un Consejo Nacional donde están todos los diputados, y tiene un Consejo de Cantones donde hay dos representantes por cada cantón, así tenga tamaño o población mayor o menor. Eso es secundario. Los dos se unen y forman una asamblea. La asamblea nombra a los ministros, y entre los ministros se nombra al presidente y el vicepresidente, que duran un año, pues ya el gobierno dura 4, dura un año y rota, no puede ser reelecto, o sea, no se puede quedar 2 años un presidente, pero el presidente es un jefe de Estado. El presidente se conoce al primer ministro, pero no se conoce al presidente. El presidente va, por ejemplo, cuando hay reuniones en la ONU, en la FAO y instituciones internacionales, es una figura que va, porque es un ministro, siempre es un ministro, y además sigue manejando su cartera. Eso es importante, ¿no? Maneja su cartera y es a la vez presidente, y rota, pero como repito, no puede haber reelección. Otra cita que quiero tocar es la cita del doctor Hugo García Salvatierri, a quien personalmente yo considero el más ilustre, el más capaz, el más intelectual, no solamente aprista, peruano en el terreno de la filosofía, y yo diría también dentro de América Latina, uno de los más destacados filósofos que hay en América Latina, y prácticamente pues para nosotros los apristas, él es una joya, y tenemos buenas enseñanzas de él que ha dado varias veces varias charlas, y ha enseñado muchas cosas que los apristas no sabíamos. Él es una biblioteca viviente y hay que aprovecharlo. Escribe mucho, tiene 34 tomos escritos sobre filosofía, cada tomo tiene entre 400 y 500 páginas, y tiene aparte otros libros, 3, 4, 5, 6, no sé, aparte de escribir artículos en la película. Es un hombre que no deja de escribir, es incansable, desde que era profesor muy joven en la Universidad Católica, y que también ha tenido alumnos de mucha calidad, como es el caso de Hugo Ballenas, quien hace una presentación de su libro, de Hugo García Salvatierri. El maestro, como lo tratamos a él, porque en realidad es un hombre de una talla superior intelectualmente al común de los apristas, al común de los intelectuales apristas, señala lo siguiente, dice: el movimiento libertario tiene dos dimensiones fundamentales. Una, constatar que todas las instituciones y sistemas vigentes ya son obsoletos y necesariamente van a desaparecer. No se trata de reencauche, dice él, ¿no? Tienen que ser reconstruidos desde cero, dice, ¿no? Desde cero. Y dos, como aspectos positivos, el movimiento libertario insiste en la supremacía del individuo humano y en la defensa de la plena de su libertad en todas las dimensiones que ella conlleva. Prácticamente Hugo García Salvatierri, quien también es admirador del Estado suizo, él nos enseña pues que tiene que haber un cambio de Estado. En realidad yo no conocía lo que él proponía, yo venía por otro camino, y por otro camino yo planteé cambiar el Estado. Como siempre estoy casi al año, me voy 3 meses, algunas veces cada 2 años por la pandemia, me voy a visitar algunos países de Europa y resido en Suiza. Entonces me interesó conocer la Constitución suiza y la Constitución alemana, que son muy parecidas, pero son diferentes. Ahora, esto me llevó a mí a tocar la idea del Estado de Suiza, que puede
desarrollarse, como son, por ejemplo, la democracia directa. Es posible hacer, basta un cambio en la reforma, en una reforma a la Constitución del Estado, en la parte del Estado, y dejarla como nueva, vamos a decir. Desde mi punto de vista, el Estado peruano debe de tener, sobre el Estado peruano, también les quisiera decir que este pensamiento no solamente se basó en John Locke, sino se basó en el realmente teórico de los poderes del Estado, que es Charles de Cardenat, más conocido como el Barón de Montesquieu, que él fue el que creó pues los 3 poderes del Estado, los desarrolló. No creó 4, creó 3. Y la Constitución nuestra, que es una Constitución liberal también, los toma y los pone en el año 1800, en la Constituyente del 22, y aparece ya la Constitución de 1823. En realidad, lo que yo he propuesto, recojo principalmente algunos temas que son: la economía no la toco, debe ser una economía de mercado o social de mercado, como está en la Constitución Política del 79 y en la de ahora también. Debe haber una democracia directa, con iniciativas populares y referendos. Como los referéndums son costosos, yo he sugerido que haya referéndum solamente a nivel de departamentos. La propuesta que estoy haciendo no es exactamente como la de Suiza, hay variaciones y los detalles los voy a tocar. Es que haya un Consejo Nacional compuesto por 130 congresistas o diputados elegidos como se eligen, igual 130, no va a variar. Y al otro lado, porque en las regiones se les ha acusado, y hay razón, porque están perseguidos, presos, denunciados, ha habido mucho dinero y se ha apoderado la riqueza del pueblo peruano y ha habido mucha corrupción. Pero eso no quita que el Estado, desde que se dio la descentralización hasta ahora, ha avanzado muy poco. Solamente ha hecho la transferencia de las funciones, que incluso todavía no ha acabado, y la transferencia económica, que no es todavía la transferencia, nos falta mucho para llegar a lo que la descentralización busca, que es la descentralización fiscal, donde cada región debería poner impuestos y recabarlos, pero eso también requiere una madurez de la sociedad muy fuerte y además un poco peligrosa. Los suizos tienen un eslogan que es extraordinario, dicen así: tan descentralizado como sea posible, tan descentralizado como sea posible, tan centralizado como sea necesario. Porque también descentralizar la captación de impuestos puede ser un gran peligro, y de repente hasta se capta menos impuestos que teniéndola concentrado. Por eso que ese eslogan suizo es válido y debería retomarse, que es tan descentralizado como sea posible y tan centralizado como sea necesario. Yo planteo que haya pues un Consejo Nacional donde se elijan a los 130, otro poder donde existan los departamentos, no digo las regiones. Para suerte, este proceso de regionalización no ha ido más allá de los departamentos. Creo que en el 2008 se intentó y se anuló todo, pues no se eligió ninguno. Entonces, ¿por qué retomo el departamento? Porque la sugerencia de los suizos es que uno debe escoger las instituciones que tienen más tradición, más antigüedad,
Y los departamentos son mucho más antiguos porque nacen con la independencia y son mucho más antiguos que las regiones. Entonces debe haber, por decir, 24 departamentos y siempre la provincia constitucional de Perú, para no crear problemas y mantenerla igual, deben de tener como una excepción unos 2 representantes cada uno. Entonces nosotros tendríamos 52 representantes, 2 de cada departamento. Y eso acabaría con la libertad que tenían los gobernadores de ahora, que hacen lo que quieren, ni siquiera dan cuenta en el Congreso. ¿Por qué? Porque las aprobaciones allí de las grandes decisiones y de las mismas leyes se tratan entre los 2 consejos, o sea, el Consejo Nacional y el Consejo de Departamentos. Ellos 2 tratan este asunto y es muy difícil que alguien pueda gastar pues dinero, como decir, en hacer un estadio como que se hizo con el Carmen Minero, en un lugar donde hay 20.000 habitantes, en un estado para 35.000, no sé, bueno, y así es la forma de perder la plata y el dinero que es de todos los peruanos. Entonces, estos 2 consejos, con lo cual recién se podría decir que nuestro Estado es parlamentarista, pues yo no creo que, desde mi punto de vista, las constituciones, las 12 constituciones, para mí son más o menos presidencialistas, unas más, otras menos, pero son presidencialistas. Ese es un problema que además lo tenemos de Francia, ¿no? Y Francia, pues, ese es el problema que tiene. Por ejemplo, Francia, para elegir ahora último a un primer ministro, ¿no?, tiene que haber 2 elecciones, una primera vuelta y una segunda. En la primera vuelta entran aquellos que llegan a una votación grande, determinada. Como en la primera vuelta se eligieron, creo que fueron 76 diputados, y en total son 577, no se tocó el Senado, los senadores en Francia son 348, y ese es otro mundo, pero el poder realmente está en esta asamblea de diputados, que está conformada con 567. Como en la primera vuelta no llegó a tener mayoría absoluta nadie, la ultraderecha en Francia ganó, teniendo a la cabeza a la señora Le Pen, y su partido Reagrupación Nacional, RN se le conoce con las siglas estas. No tuvieron entonces no tuvieron mayoría. Segundo quedó creo que fue el grupo de Macron, y tercero quedaron los grupos comunistas. Los grupos comunistas se unieron y al final obtuvieron la mayoría, pero no pueden gobernar porque no tienen mayoría absoluta, para lo cual se requiere 289 votos, y no lo tienen aproximadamente 150, una cosa así. Entonces tiene que haber pues un trato entre el presidente Macron con el Frente Popular de Izquierda. Ahora, no es raro, ya por ejemplo Chirac ha gobernado con un socialista, creo que es Lionel Jospin, han gobernado juntos y funcionó por los socialistas. Ahora lo tenemos a Holland, que también fue presidente de la República, y él, desde mi punto de vista, creo que al final podría ser. Además, la Constitución de Francia, en su artículo 16, señala que el presidente tiene la potestad de poder aceptar al ministro o no aceptarlo, cuando se llama el artículo 16, entre todas las razones, cuando se cuestiona los acuerdos y pactos internacionales. Y Le Pen está cuestionando pues a la Comunidad Europea. Entonces él podría tener esa vía también para no nombrarlo. El primer ministro del gobierno de Macron al día siguiente renunció,
pero Macron no le aceptó la renuncia con la finalidad de mantener, que podría incluso hasta quedarse si no hay acuerdo. Lo que sí tiene que darse de todas maneras es tiene que instaurarse la Asamblea de Diputados, pero el primer ministro no tiene fecha, puede ser. Bueno, y para ir terminando ya en cortísimo tiempo, esta propuesta que hago entre los 130 diputados y los 52 del Consejo de Departamentos hacen una asamblea arriba que estaría compuesta por 182 miembros. Esos 182 miembros elegirían, como dijo Montesquieu, plantea que el Parlamento sea el que decida quién es el presidente. En el año 1822 también señalaba que el Parlamento debería de nombrar al presidente. Era el Senado, bajo la propuesta de 3 candidatos por las juntas departamentales. Ahora, esos 182 que estaban a nivel más alto de los 2 consejos nombrarían a todos los ministros. Acá hay 19, 20 ministros, y los 19 y 20 ministros se encargarían de elegir al presidente y a los 2 vicepresidentes, pero ellos no pueden quedarse más de un año, ya duran 4, cada año deben rotar, no pueden quedarse, y también hay una serie de características para asegurar quién debe ser el presidente. Bueno, voy a quedarme aquí, porque en realidad sobre ese tema hay para hablar muchísimo, ¿no? Y yo opté por hacer, y todos deben de tener esto, tenemos suficiente para darles a cada uno de los presentes y los que vengan en las próximas reuniones, para que lean, estudien, porque yo estoy haciendo una propuesta, yo no estoy diciendo este debe ser el Estado. Y además una propuesta, si llega como plan de gobierno, se pone en mesa, se debate, y al final le hacen cambios, modificaciones, y que tiene una vía buena para caminar. O si no, de repente le carpetan, no sé qué pasará, pero creo que es tiempo de proponer un cambio en la estructura del Estado, no un reencauche, como diría el doctor García Salateche. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Abraham Fulvini, y le agradecemos porque él ha hecho una publicación para iniciar un gran debate. Como él lo ha dicho al inicio, está entregando a cada uno de los asistentes de la feria y a todos aquellos que vengan a la Casa del Pueblo de Miraflores este ensayo que ha publicado para poder gestar un gran debate, un gran diálogo, que busque una propuesta a nivel del APRA para plantear un nuevo Estado. Muchas gracias, Abraham.